9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 11 de julio de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción Marilia García y Jessica Varela, en la dirección técnica Luis Enrique Delgado y César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto, como siempre, a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que también nos pueden escuchar en el estado Carabobo en Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. La diputada Adriana Pichardo, integrante de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, aseguró que la decisión que tomó el gobierno de Suiza de sancionar a 11 funcionarios del gobierno del presidente Maduro, señalados de violar los derechos humanos, entre los que destacan la actual vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, revela la preocupación de la comunidad internacional sobre lo que está pasando en nuestro país. Digamos, ejerce acciones sobre otros países, es bastante muy cuidadoso en su diplomacia y que ya haya dado un paso adelante, que aplaudimos en ese sentido, porque recordamos al país que son sanciones personales, no son sanciones contra el país, no son sanciones contra el pueblo, ¿no? Son sanciones contra los violadores que tienen nombre y apellido de los derechos humanos, los torturadores y los que han cometido actos de corrupción. Sin duda alguna, pues este es el resultado de las denuncias que durante los últimos 5 años hemos venido haciendo arduamente del tema de derechos humanos, de presos políticos, de represión, de persecución, de tortura. Y en ese sentido, pues agradecemos al gobierno de Suiza su preocupación por el pueblo venezolano y tomar adelante estas medidas que simplemente es una demostración más de respaldo a la democracia, al pueblo demócrata de Venezuela, y un rechazo absoluto precisamente al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. A las 7:10 de la mañana, la diputada Adriana Pichardo, dirigente de Voluntad Popular, destacó igualmente que hasta el momento no hay información oficial sobre la protesta pacífica que mantienen los presos políticos y otras personas que están detenidas en la sede del SEBIN ubicada en el Helicoide. Estamos en un estado que comete este tipo de atrocidades, que viola los derechos humanos de esta manera y es incapaz de darle la cara a las familias que están afuera. Ya van 48 horas en que vemos a decenas de familias en la puerta, desesperadas. Esto también es tortura para ellos. Es injustificable, inhumano, irresponsable y totalmente ilegal lo que está ocurriendo. Ya pasó en la primera toma de la primera parte, digamos, la primera toma que se hizo hace precisamente 56 días atrás, que terminó en esto, desencadenando esto. O sea, ellos, en vez de asumir los errores por los que aquellos jóvenes tomaron el helicoide hace 56 días, que terminó un proceso de excarcelación, en vez de asumir y aprender de allí, no, todo lo contrario. Profundizan la tortura, profundizan el ensañamiento contra quienes se encuentran allí, que me refiero tanto a presos políticos como a presos comunes. Cabe destacar que absolutamente nadie ha recibido visita. No se trata de que uno sí o que uno no. Este estado de aislamiento absoluto es para 250 personas que se encuentran allí. Hoy de ellos 74 son los que se encuentran en esta protesta pacífica y muy digna por sus derechos. Ahí no, ellos no están pidiendo absolutamente nada que no les corresponda. Entre tanto, el abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, destacó que es muy evidente la violación de los derechos humanos de las personas que están detenidas en el SEBIN. Así lo expresó a las 7:20 de la mañana de este miércoles. ¿Cómo tú puedes pedir que no se establezca que en Venezuela existen detenciones arbitrarias con fines políticos cuando, por ejemplo, en el caso del helicoide se encuentran 2 presos políticos, particularmente con boletas de excarcelación que no son cumplidas por el SEBIN, organismo que depende directamente
de la vicepresidencia. Este es el caso de Fred Mavares y Rey Andrade, que tienen boletas de encarcelación desde agosto de 2016, y precisamente es una de las razones por las cuales se ha llevado a cabo esta protesta o esta reacción interna en el helicoide, ¿no? Hay casos de personas que han sido encarceladas sin órdenes judiciales, sin orden judicial alguna por el propio SEBIN también, como fue el caso del hijo de Juan Pedro Lares, el caso del hijo de Omar Lares, un exalcalde del municipio Ejido del estado Mérida, quien precisamente estuvo 10 meses encarcelado sin órdenes judiciales. Hay casos de personas desaparecidas, es decir, personas que son llevadas de sus casas o detenidas de alguna forma y no se sabe su lugar de detención o dónde se encuentran, sino por mucho tiempo. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, aseguró que está aumentando la cifra promedio que son detenidas por razones políticas. Sí, al día de hoy se mantienen en nuestra última lista actualizada enviada a la OEA y a la ONU, que la certifican y verifican 261 presos políticos todavía. Este es un número bastante alto, muy alto, en comparación con el diciembre del año 2017, donde se produjeron supuestas excarcelaciones, ¿no? Al final del año 2017 estamos hablando de 210, 200 y tantos presos políticos, pero nunca este número tan alto. El promedio al día de hoy mensual, porque como hablas del caso de Ariana Granadillo, que fue excarcelada, también encarcelan nuevas personas. Por cierto, antes de ayer encarcelaron, hasta la información que nos han dado, 6 ex policías metropolitanos envueltos o involucrados supuestamente también en estos supuestos planes conspirativos. Por su parte, la abogada y defensora de derechos humanos Andrea Santa Cruz señaló que extraoficialmente se maneja la información de que fueron trasladados de la sede del SEBIN los 2 policías de Chacao que estaban detenidos en la sede del helicoide. Bueno, la información extraoficial que se maneja en este momento es que efectivamente a Fred y a Reggie los trasladan, pero no sabemos a dónde. Es la situación actual, ya que he podido obtener a través de la familia. Alguien les dijo que los habían sacado del helicoide, pero no saben a dónde. Y bueno, evidentemente el nivel de preocupación es muy alto, porque estas son personas con boleta de libertad que no tienen que ser trasladados a ningún sitio, sino ser simplemente liberados. La abogada Andrea Santa Cruz explicó esta mañana a qué tipo de maltratos fueron sometidos los funcionarios de Polichacao que estaban detenidos en el SEBIN. En el año 2016, en el caso particular de Reggie y otros 5 funcionarios, ellos fueron sometidos a torturas dantescas. En el caso de ellos, les colocaban bolsas plásticas en la cara o en la cabeza y les echaban un insecticida en aerosol. Les colocaban electricidad, los golpeaban con bates. Eso fue algo de lo que se señaló en esta denuncia. Y también se señaló que eso lo escuchaban todos los compañeros. En el caso de Fred, a él no lo sometieron a las torturas, pero escuchaba todo lo que hacían contra los compañeros y luego funcionarios pasaban y les decían: ustedes son los próximos. Con lo cual eso se convertía en tratos inhumanos y degradantes para quienes no estaban siendo directamente torturados, pero eran amenazados con que eso les iba a ocurrir. 9:06. Sobre esta situación que viven los presos políticos que están detenidos en la sede del SEBIN, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje, reiteró el rechazo a la violación de los derechos humanos de estas personas. Sí, claro, ayer mismo se apresentaba allí Monseñor Lique, que es el presidente de la Comisión de Justicia y Paz, también acompañado con otros profesionales, laicos, sociólogos y también abogados. El problema es el siguiente: hay muchas personas que ya tienen boleta de excarcelación y están todavía ahí presos. Es decir, un juez dice tiene que salir, ya cumplió, pero resulta de que quienes dirigen ese centro dicen no salen. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién es el que tiene la autoridad? El ámbito de los
de la justicia o el ámbito de lo militar. Entonces hay una confrontación, si se quiere, allí de fuerza o de servicios que debería estar coordinado. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Sencillamente acompañar. Hay muchas familias que están sufriendo, madres de familia, esposo, esposa, hijos, que están allí, que están afuera. Tantas veces no dejan entrar al delegado de la conferencia episcopal, pero siempre se está allí. A las 8:40 de la mañana de este miércoles, Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, destacó que ante la crisis que vive el país, la Iglesia se ha visto obligada a revisar cuál debe ser su papel en el apoyo a los ciudadanos. Por ejemplo, en la diócesis donde yo he estado, que es Barinas, es una diócesis, pues también tiene la ciudad, pero también tiene muchos campos. Y en esa diócesis, hasta hace unos años, no había tanta necesidad de tener programas, digamos así, dentro de la iglesia de ayuda a las personas necesitadas. La misma comunidad se organizaba. Pero viendo esto que sobrepasa muchísimo a las mismas comunidades, pues se han organizado más pastorales sociales, más Cáritas que en otros tiempos. Es decir, la apertura, la creación, la motivación del voluntariado, las personas que salen y prestan su servicio con todo el cariño del mundo, profesionales, médicos, enfermeras, que para hacer las jornadas médicas, etcétera, que con mucho cariño y desde su fe, pues manifiestan el poder compartir. Es decir, el momento es el que nos indica también el accionar de la iglesia. En otras informaciones tenemos que Milos Alcalay, ex embajador de nuestro país ante la ONU, aseguró que el presidente electo de Colombia, Iván Duque, es consecuente con la posición que tenía sobre Venezuela cuando era senador, al afirmar que respaldará la denuncia de la OEA ante la Corte Penal Internacional contra los atropellos del gobierno del presidente Maduro. Que el año pasado, con un grupo de senadores colombianos y chilenos, el senador Duque en aquel momento propició un documento que fue llevado a la Corte Penal Internacional y que tuvo una serie de repercusiones en las que ya pedía como senador, antes de ser candidato presidencial, que el gobierno de Maduro pasara por la Corte Penal Internacional. Luego, durante la campaña, se reunió con María Corina Machado y ha establecido también una pauta de si llegaba a ganar las elecciones iba a ser consecuente e iba a continuar denunciando estos atropellos de lesa humanidad, señalando que los otros gobiernos habían sido muy cómplices en algunos casos o muy blandos en otras. Finalmente, cuando llegó a ganar la presidencia, se reunió con algunos de los que más han estado trabajando el tema de la Corte Penal Internacional, de los equipos de juristas colombianos. Se reunieron con juristas venezolanos coordinados por Walter Márquez, el ex diputado Walter Márquez en la frontera, para llevar los recaudos de una larga denuncia que ha venido realizando ese equipo de juristas. A las 8:20 de la mañana de este miércoles, el embajador Milos Alcalay enfatizó que el aislamiento de nuestro país no será solamente con Colombia. Y las opciones del presidente Maduro van orientando hacia las dictaduras. Fíjate, donde está ahora es en Turquía. No hay un solo país latinoamericano que haya estado. Los países democráticos han estado ausentes, Europa ha estado ausente, países del Asia como Japón en la toma de posesión de Erdogan. ¿Y quién está junto con dictadores del África, de países cercanos al presidente Maduro? De manera que la opción democrática, el rechazo a la Carta Democrática Interamericana, el rechazo a los principios y valores de la Carta de la OEA, va a ir aislando. Entre ellos, evidentemente, el aislamiento con Colombia es un aislamiento con los principios y valores de la democracia. Ahora, Colombia no significa que es una ruptura con el Estado venezolano. Todo lo contrario, el respaldo, por ejemplo, a los demócratas venezolanos, al tribunal, a la Corte venezolana que está residenciada en Colombia, el respaldo a una serie de instituciones prefigura que el retorno de Venezuela a una etapa constitucional de defensa de la democracia volverá a tener, no solo con Colombia, sino con el resto de América Latina, buenas relaciones.
9:12. Vamos a revisar algunas páginas web a esta hora. Nos situamos en La Patilla, uno de sus titulares. Casi 17.000 venezolanos pidieron refugio en Brasil durante el primer semestre. La cifra refleja un agravamiento del éxodo de venezolanos que huyen de la crisis económica, política y social que padece nuestro país y deciden buscar una vida mejor en naciones vecinas. Entre enero y el pasado 22 de junio, las autoridades brasileñas recibieron 16.000 pedidos de refugio en el empobrecido estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y puerta de entrada de la inmensa mayoría de los venezolanos que optan por afincarse en el gigante sudamericano. Ahora revisamos el Nacional. A esta hora ellos resaltan entre sus informaciones: IPIS, se interrumpió la cobertura informativa en 10 entidades del país. El Instituto de Prensa y Sociedad contabilizó 13 incidentes entre el 25 de junio y el 8 de julio que afectaron a periodistas y medios de comunicación. Esta información fue suministrada mediante el balance semanal de la organización. El IPIS aseguró que las restricciones representan un obstáculo para la libertad de expresión, acceso a la información y al libre ejercicio del periodismo en nuestro país. La organización explicó que en Táchira, Nueva Esparta, Monagas, Falcón y Aragua se limitó la circulación de medios impresos por el uso abusivo del poder estatal y la censura. También impidieron cobertura de asuntos de interés público en Caracas y el estado Anzoátegui. La página analítica resalta que la rectora de la Universidad de Carabobo denuncia acoso y hostigamiento por parte del SEBIN. Esto fue este sábado llegó a su límite cuando una comisión del servicio SEBIN la visitó en su casa y tras llevarla a la sede le hizo un interrogatorio. Efecto Cocuyo tiene entre sus titulares: el venezolana pide asilo en Colombia para su esposo griego por persecución política en el país. Es la esposa de Batiotis, dijo que pide asilo porque se trata de una persecución política, si bien su marido no comparte los ideales políticos del gobierno de Venezuela. También Costa del Sol nos dice Corpoelec, racionamientos en el Zulia ahora serán de 6 horas. La Conferencia Episcopal Venezolana se encuentra atenta a la situación de los presos políticos detenidos en el SEBIN. Trabajadores universitarios arrecian el conflicto. Vamos a continuar revisando y tenemos el diario La Nación de San Cristóbal. El alcalde firmará el decreto del aumento del pasaje este miércoles. Otro titular: más de 4.000 pacientes en el estado Táchira con VIH esperan por antirretrovirales. Y otro titular: detenidas en Colombia 2 mirandinas por hurto, lesiones personales y extorsión. También recogemos información del Nacional. Presos en el helicoide exigen la atención de la Fiscalía y la Asamblea Nacional Constituyente. Los 18 presos políticos que se encuentran recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el helicoide exigen la presencia de la Comisión de la Verdad, de la Asamblea Nacional Constituyente y del fiscal designado por ese organismo, Tarek William Saab, por el fin de que revisen los casos de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, así como la omisión de boletas de excarcelaciones de 4 reclusos. Ahora es tiempo de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. Provea y Redesayuda te invitan a Música por Medicinas, un evento para intercambiar discos nuevos y usados por medicamentos vigentes. Música en vivo a cargo de Agente Extraño, Hilde Fox y Onyx. Lleva medicinas vigentes y te las cambiamos por discos compactos o de vinilo. Entrada libre este sábado 21 de julio de 2018 desde las 2 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao. En
Cauchera Fran Luis tiene neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve con 19 minutos. En el panorama internacional tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa este miércoles en Bruselas en la cumbre de la OTAN. La Voz de América nos tiene más detalles de esta información. El presidente Donald Trump se encuentra en Bruselas, donde participa este miércoles en una cumbre de la OTAN que se anuncia tensa, tras las declaraciones del mandatario respecto a los aliados de Estados Unidos. Poco antes de su llegada, Trump acusó a los países de la organización de no cumplir con sus compromisos sobre gastos militares y sugirió que deberían reembolsar a Estados Unidos. Varios países de la OTAN que debemos defender no solo no mantienen su compromiso de 2%, lo que es bajo, sino que desde hace años son morosos por pagos que no depositan. ¿Le reembolsarán a Estados Unidos?, dijo desde el avión presidencial Trump. Los 29 miembros de la OTAN se han comprometido a gastar el 2% de su Producto Interno Bruto en gastos de defensa en 2024. 4 ya están en este nivel: Estados Unidos, Reino Unido, Grecia y Estonia. Y otros 4, Lituania, Letonia, Polonia y Rumanía, lo estarán haciendo a finales de año, aseguró el martes el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. El desequilibrio molesta a Trump, quien considera inaudito que el gasto de defensa de Alemania, la principal economía de Europa, represente solo el 1,24% de su Producto Interno Bruto. Tony Cano, Voz de América, Washington. Entre tanto, la canciller alemana Angela Merkel aseguró hoy que su país es libre e independiente y decide sin injerencias externas su política, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificase a Berlín de rehén de Rusia. Trump criticó esta mañana que Alemania sea cautiva de Moscú en referencia a su dependencia energética y en particular por el controvertido gasoducto Nord Stream 2 que conectará directamente Rusia con Alemania. En una carta respuesta a las críticas de Washington por su bajo gasto en defensa, Merkel admitió que Alemania redujo su presupuesto militar durante años y que ahora debe incrementarlo. 9:21 minutos. En Nicaragua, el ejército de esa nación centroamericana rechazó este miércoles el involucramiento de su personal y de su armamento en actividades de orden público contra la población civil en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, que se ha cobrado la vida de más de 320 personas desde el pasado 18 de abril. El ex guerrillero y mayor en retiro de las Fuerzas Armadas, Roberto Samcam, denunció que el gobierno utilizó el fin de semana pasado a personas vestidas de civil para manipular armamento exclusivo del ejército en estos ataques. En otras informaciones tenemos que la Corte Constitucional del Ecuador rechazó la acción de protección interpuesta por la empresa transnacional Chevron, ratificando la sentencia en su contra por daños ambientales ocasionados en la Amazonía ecuatoriana durante el tiempo que operó en el país entre 1964 y 1992. Radio Francia Internacional nos amplía.
Chevron fue sentenciada en Ecuador por daños ambientales durante las décadas de los 60, 70 y 80 como contaminación de suelos y fuentes de agua por desechos en la selva amazónica que en realidad se le atribuyen a Texaco, firma que adquirió en 2001. La empresa siempre ha endosado esta responsabilidad a la estatal Petroecuador, con la que Texaco operó en consorcio. Chevron ya fue condenada en 2011 en primera instancia a pagar $9.500 millones, la condena más alta contra una petrolera en un juicio ambiental. Pero como Chevron no tiene activos en Ecuador, los demandantes han intentado homologar la sentencia en Estados Unidos, Argentina, Brasil o Canadá para obtener embargo de bienes de la petrolera en estos sitios, pero siempre sin éxito. Chevron, por su parte, siempre ha rehuido pagar la multa alegando que la sentencia se obtuvo mediante fraude y sobornos, opinión respaldada por un juez federal de Estados Unidos, y por ello decidió interponer recurso en la Corte Constitucional, que ahora, tras 4 años, ha decidido ratificar la condena, cerrando un pleito que arrancó en 1993 y que supuso el primer proceso de la historia que llevó a una petrolera de Estados Unidos a responder en la jurisdicción de otra nación. Ahora, para cobrar la reparación, los demandantes estudian iniciar procesos también en Australia y Nueva Zelanda. Una campaña de recaudación lanzada en Facebook por la ONG Raíces ha juntado $20 millones para pagar las fianzas de madres inmigrantes detenidas y separadas de sus hijos en la frontera de Estados Unidos con México. Millones de personas en todo el mundo donaron esta cantidad. Uno de ellos fue el líder de los demócratas en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, quien señaló que ya es hora de que el gobierno reunifique a las familias de inmigrantes separadas. El parlamentario denunció que muchos niños alejados de sus progenitores por las autoridades han sido trasladados a miles de kilómetros de la frontera y que muchos son demasiado pequeños para recordar sus nombres o identificar a sus padres. Y cerramos nuestra sección internacional con información sobre el Mundial de Fútbol Rusia 2018, destacando el pase de la selección de Francia a la final de este torneo tras derrotar a Bélgica con marcador de 1-0. Los franceses celebraron por lo alto este triunfo. Los detalles en el siguiente reporte. Estamos en la final y podemos creer, en el 98 ganamos y la última vez en final fue en el 2006 contra Italia, pero ahora no volveremos a cometer el mismo error. En el 98 nos abrazamos con mi padre, madre y hermano, algo que no hacemos a menudo y que recordaré toda mi vida. Hay chicos y chicas festejando, en Francia juegan cada vez más chicas, hay realmente un muy buen ambiente. Liberté, égalité, Mbappé. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Les recuerdo que nosotros llegamos a ustedes en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290M, en internet por rcr.tv, la radio que se ve, y en nuestra cuenta de Twitter, @RCR750 en Periscope, para que usted pueda ver nuestra programación tanto en vivo como en el archivo de programas que quedan allí guardados. Y les deseamos que pasen un feliz semana. Los invito para que continúen con nosotros. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con otro programa de Dosis Alternativa. Será hasta mañana.